semanas se dio a conocer una encuesta sobre la percepción de la ciudadanía sobre la contaminación por plásticos y en particular sobre la ley de plásticos de un solo uso. ¿Quieren saber los resultados? Dejo con ustedes a Marcela Pérez de Arce, consultora de La Vulca Marketing, agencia que llevó a cabo la encuesta. Marcela es socióloga de la Universidad de Chile, con casi 30 años trabajando en investigación social y de mercado. Es profesora de investigación de mercados en el máster de marketing de la Universidad Adolfo Ibáñez. Desde el 2021 forma parte de La Vulca Marketing, agencia dedicada a la asesoría basada en datos. Por favor, un fuerte aplauso para Marcela. Como me presentaron, yo formo parte de La Vulca Marketing, que es una agencia de asesoría en distintos temas, pero siempre basado en datos, y por lo tanto los nuestros son todo lo que tenga que ver con producción de información y con análisis de información. Y en esa línea nos pidieron hacer este estudio, que es muy cortito, no los voy a aburrir con datos ni mucho número porque puede ser una lata, pero los resultados y los derivados de la información que vamos a ver son tremendamente interesantes y claramente vale la pena que los compartamos acá. El objetivo del estudio básicamente era entender qué tanto conocen las personas que viven en Chile la ley 21.368, qué tanto conocen la ley o creen que conocen la ley, sus implicancias y básicamente su actitud hacia el tema del manejo de los plásticos de un solo uso. Para que quede súper claro de dónde sacamos los datos, hicimos un poquito más de 1000 encuestas, lo cual en Chile es una muestra súper robusta. Y fueron encuestas online. También, para el que tenga alguna duda, hoy día prácticamente todas las encuestas que se hacen de este tipo se hacen online y se hacen a través de paneles especializados que están certificados por normas ISO, de hecho específicas para paneles, entonces es información muy confiable, tanto más que la información que se obtiene con encuestadores, tema en el que yo he trabajado muchos años, así que me consta que esta es una información de muy buena calidad. Y lo otro es que entrevistamos a gente de 18 años hacia arriba que viviera en Chile, es decir, urbano-rural, Santiago y fuera de Santiago, hombres y mujeres, todos los niveles socioeconómicos y todos los segmentos de edad de 18 para arriba. Dejando eso claro, bueno, aquí el otro tema, información reciente, la encuesta la hicimos en abril de este año, así que es información muy fresca. Para entrar en materia, un par de datos respecto a generalidades. Le preguntamos a la gente, y esto para que sepan cómo se pregunta esto, porque las respuestas vienen de buena medida de cómo están formuladas las preguntas. Pensando en las siguientes temáticas sobre medio ambiente, ¿cuáles son de mayor importancia para ti? Y les presentamos a las personas una serie de alternativas que están puestas ahí en esa listita corta. Si ustedes se fijan, ni es exhaustiva ni es excluyente, es decir, hay temas que son más amplios, otros que son más específicos, hay temas que están contenidos dentro de otros, por ejemplo, la crisis hídrica está contenida dentro de la crisis climática, etc. Pero la idea aquí más bien era testear la sensibilidad de la gente y saber más o menos en este conjunto de temas qué lugar ocupaba el impacto de los plásticos en el medio ambiente, en la mente de la gente común y corriente. Y nos encontramos con algo que la verdad es que no nos sorprendió tanto. Los primeros dos lugares, las primeras dos mayorías fueron en temas de interés o temas importantes para mí fueron la crisis climática con más del 60% de la gente y la crisis hídrica, lo cual es súper razonable porque cada vez más aparecen en los medios noticias o issues que tienen que ver con el tema de la crisis hídrica. De hecho, hace no mucho tiempo atrás hubo advertencias respecto a lo que podía pasar en ciertos sectores de Santiago si es que no llovía mucho este año, etcétera, etcétera. Entonces esto se vuelve una amenaza cada vez más importante y por eso la gente lo tiene más presente. ¿Qué hacen los impactos del plástico ahí? Prácticamente el mismo nivel. Alguien podría decir, oye, pero eso es otro tema, otro ámbito más específico, ¿por qué realmente es tan importante esto para la gente? Y la verdad es que nosotros, en La Vulca, hemos hecho otros estudios parecidos donde nos apareció el mismo fenómeno y tiene una explicación bastante lógica. Antes de mostrársela, solo compartirles dónde quedaron las otras problemáticas o los otros temas en términos de interés. Protección de ecosistemas marinos, la biodiversidad marina, ahí alrededor del 40%, y lo mismo la protección del mar y de la sobrepesca y la contaminación. Como ustedes pueden ver, entonces el impacto de los plásticos en el medio ambiente está como en la primera línea de las preocupaciones. ¿Por qué?
por una razón súper simple. Porque después le preguntamos a la gente, ¿en cuáles de estas temáticas, todas ellas, crees que puedes aportar para la protección o solución de forma más directa? Y 3 de cada 4 personas nos dijeron el plástico, obvio. Entonces, ¿qué pasa con el plástico? Los temas relativos al manejo de los plásticos en comparación con las otras temáticas, que esto es algo que es mucho más concreto para nosotros, es más de la vida cotidiana y donde probablemente tenemos una visión muy clara y permanente de qué es lo que podemos hacer, cómo colaborar de manera más importante, más abarcativa o de manera más pequeña y en mi cotidiano momentáneo o de educación de mis hijos o de conversación con mi familia. Es un tema más concreto con el que yo me puedo vincular más fácilmente probablemente y por eso 3 de cada 4 personas nos señalan esta como la primera mayoría en términos de sí, es importante, pero sobre todo es un tema que yo siento que puedo actuar y accionar. La crisis hídrica también aparece súper importante, pero y más de la mitad de la gente la menciona. De hecho ya se nos está metiendo en la cabeza las duchas más cortas, los lavados de dientes también más cortitos, etc. Más de la mitad de la gente lo señala, pero la distancia entre las menciones de la crisis hídrica y el plástico son importantes. Un poquito más abajo la crisis climática, que podría parecer más abstracto, ¿no? Y aún así un 45% es un porcentaje muy alto, pero es un poco más abstracto desde cierto ángulo. Y más abajo, 1 de cada 3 personas, la protección de la biodiversidad marina y terrestre. Ahora, el meollo del asunto, que es cuánta gente dice que conoce la ley de plástico o en qué estamos con eso como Chile. Entonces le preguntamos a la gente así directamente, ¿sabes si en Chile existe alguna ley? O sea, no, ¿sabes? ¿Conocen la ley? Sino que les preguntamos, ¿sabes si existe alguna ley que regule este tema? Plásticos de un solo uso. Y la respuesta que nos dieron, que se divide en estas 3 posibilidades, es súper interesante. Un 29% dice, se la juega, y dice, sí la conozco. Pero este 49, prácticamente la mitad, no estoy segura, que no es ni un sí ni un no, de alguna manera trasluce algún manejo, alguna información, alguna intuición, alguna noción. No, nos dijeron que no. Nos dijeron que no estaban seguros. O sea, algo cacho, pero no sé muy bien. Si me haces una pregunta más directa, probablemente no te la pueda responder. O sea, no estoy acá, pero tampoco estoy acá. Solo un 22% nos dice derechamente o de plano no. Bueno, vamos a repreguntar entonces. Dinos qué nivel de conocimiento tienes sobre este párrafo que aparece aquí escrito. Y el párrafo decía, hoy por ley se encuentra prohibida la entrega de bombillas, cubiertas, revolvedores de plástico, productos de Plumavit, por parte de locales de expendio de alimentos como restaurantes, etcétera, etcétera. Clasifícate en términos de tu conocimiento en una de estas 4 opciones. Sabía esto en su totalidad, sabía pero no en detalle, había escuchado y no tenía idea. Solo un 23% dice no tenía idea. Solo un 18% dice sabía sobre esto en su totalidad. Y aparece este 42% que dice, de nuevo, sí, algo sabía, algo había escuchado, alguna noción tenía. No sé si en detalle, pero no es algo que, no es una información ajena o nueva para mí. Si yo sumo esto me da un espectacular 60%, o sea, 6 de cada 10 personas o lo saben en detalle o lo saben pero sin detalle, pero dicen que lo saben. Si lo saben o si tienen alguna noción, la gente lo declara y eso también es una información. No hay gente que diga, no sé, no sé, no tengo idea y se despegan del tema. Aunque sea una noción vaga, dicen, sí, algo sabía, no en detalle, algo les suena. Aquí uno dice, bueno, el núcleo duro, ¿no? Este 18%, ¿quiénes son estos 18% que dicen sabía sobre esto en su totalidad? La verdad es que no hay mucho que decir ahí, pero como una pregunta que yo me haría, pensé que alguien más la podía tener, entonces lo abrí para ver si, en qué segmentos era donde esta respuesta era más alta, digamos, más alta que el resto de los segmentos. Entonces un poquitito más alto entre las mujeres, un poquitito más alto entre el segmento de 50 y 59 años y un poquito más alto en el segmento C3. La verdad es que no es algo para decir, oye, los Z, no, las mujeres tampoco. Hay algunas diferencias, pero no es nada como para seguir por ahí una línea de investigación o de acción o qué sé yo. Y también les pusimos esta otra frase. Hoy por ley los supermercados están obligados a vender y recibir las botellas retornables a través de venta física y canales online. ¿Cómo te clasificas? Aparece de nuevo el 18%, sabía sobre esto en su totalidad, el núcleo duro. Y aquí hay más gente que no sabía. O sea,
el párrafo anterior parecía concentrar más conocimiento, o por lo menos a nivel superficial, que aquí hay más desconocimiento. La gente que nos dice que sabía en su totalidad o sin detalle es un grupo menor que el anterior. Aquí solo por si alguien tuviera la duda, también es súper parejo por segmentos. El segmento que más alto lo declaró fue el grupo de 60 años y más. Después le preguntamos a la gente ya, ¿sí o no? ¿Verdadero o falso? Conozco locales de comida que aún entregan bombillas, cubiertos, revolvedores de plástico y productos de Plumavit. Sí, 65%. Es decir, 2 de cada 3 personas declararon que sí conocían y seguían viendo, no necesariamente interactuando, pero sí por lo menos viendo locales que seguían entregando este tipo de plásticos. Esto es un poco más cercano. Durante el último año a mí me han entregado bombillas, cubiertos, revolvedores, etcétera, etcétera. O sea, no solo lo he visto o he sabido, porque me podrían decir, oye, al frente están entregando todavía, y yo no he ido nunca, pero este 63% nos dice que a ellos o a ellas les ha pasado que les han entregado este tipo de productos de plástico y Plumavit. Casi la misma proporción, 2 de cada 3 personas saben que se reparte o siguen recibiendo este tipo de producto. Y aquí está lo entretenido. Conozco locales o conoces locales de comida que dejaron de entregar bombillas y cubiertos, revolvedores, etcétera, etcétera. ¿Cuánta gente conoce o sabe o ha tenido interacción con locales que dejaron? O sea, sé que hay locales que antes daban y ahora no. 3 de cada 4. Y esto puede haber sido una experiencia de una vez. Una vez fui a un local y no me dieron bombilla, o no me dieron servicio plástico, o lo que sea. Aunque haya sido una experiencia, fue memorable. Y yo creo que eso es un hecho súper destacable, porque nos ayuda a entender cómo nos está funcionando la mente. La gente que dice, algo sé, alguna noción tenía, pero no estoy segura, no te puedo decir que sí conozco la ley, alguna experiencia de este tipo probablemente vivieron que reafirmó su conocimiento de que algo está pasando o algo está cambiando. Entonces el hecho de tener esta información o interactuar con locales que ya no entregan este tipo de productos pareciera, y esto es una hipótesis, estar abonando a favor del asentamiento progresivo de este conocimiento, no solo a nivel de conocimiento, sino también de intención de práctica. Ya. ¿Le parece a usted, te parece a ti que el gobierno ha tomado todas las medidas necesarias para la difusión y correcta aplicación? Cuando uno hace este tipo de preguntas, no es inusual, doble negación, no es inusual que la gente diga no nos han dado suficiente información, solo un 28% dice que sí. Como sea, es una pregunta que teníamos que hacer y donde el resultado lo que arroja es que ya que estamos hablando de esto, ya que me estás preguntando, yo digo, yo no tengo información. No hay información aparentemente súper evidente o súper a la mano. La gente parece que se ha ido formando la idea un poco por lo que ha escuchado y un poco por lo que ha vivido y bueno, muchos cambios suceden así. Ya, algunos temas muy cortitos de comportamiento actual. Le preguntamos a la gente, en los últimos 3 meses, ¿cuál de los siguientes productos has comprado? Están marcaditos arriba los retornables porque además fueron las 2 primeras, de hecho las únicas mayorías, los únicos que alcanzan un porcentaje de la mitad de la población nomás. ¿Has comprado alguno de estos productos? Bebidas en envase retornable, bidones de agua en envase retornable, la mitad o más de la mitad nos dice que sí, pero la gente también ha comprado otras cosas. Botellas plásticas desechables, latas, jugos en caja, vidrio, bidones desechables y solo un 3% nos dice que no ha comprado nada. O sea, la gente compra de todo, desechable y retornable. ¿Has tenido problemas para hacer uso de tus botellas retornables en algún supermercado? Ojo, el sí es bajito, solo un 8%. Bueno, alguien puede pensar que es alto, pero en general un 8%, quisiéramos que fuera cero, un 8% solamente nos dice que sí ha tenido problemas. O sea, donde los llevo me los reciben. Parece que la cosa no va por ahí. Y a la gente que compró desechable, botellas desechables, ¿por qué? Le preguntamos, ¿por qué lo hiciste? Le ofrecimos una lista de alternativas. Y las primeras respuestas, o las mayores proporciones son: hay mayor variedad de tamaño en desechable y hay mayor variedad de productos en desechable. O sea, las razones por las cuales seguimos comprando desechable
son de comodidad, básicamente. O sea, yo quiero comprar lo que quiero comprar y no lo que el mercado me ofrece en términos de un formato definido, de un tipo de envase, ¿no? Yo estoy acostumbrada a comprar lo que quiero y si de lo que quiero no hay desechable, no lo voy a comprar. No es por desconocimiento, porque preguntamos a la gente, ¿sabe que las botellas retornables generan menos desechos? Sí, obvio, el 84% nos dice que sí. No es por eso que no compro retornable, es porque no está el producto que yo quiero. Entonces, si bien los supermercados nos ponen obstáculo, también tenemos este otro tema de que no hay la variedad que la gente esperaría encontrar por hábito. Responsabilidad. Vamos terminando, para que no se asusten. En los cambios que realizamos como sociedad para evitar los plásticos de un solo uso, esta es una pregunta, ¿quién o quiénes deberían asumir los costos de estos cambios? También le ofrecimos a la gente una lista de alternativas y lo que salió en primerísimo lugar fueron las empresas que fabrican y o distribuyen los productos de plástico. Otras alternativas como el Estado y los comercios también obtienen respuestas mayoritarias, con más del 50%, pero mucho más abajo que la mencionan las empresas. El Estado 55%, los comercios que venden estos productos un 52%, pero quienes fabrican, la gente los señala como los que deberían ser los principales responsables de asumir estos costos. Los ciudadanos son un 40%, que no es menor, ¿eh? 40% es una respuesta bastante alta, pero de alguna manera también aparecen los ciudadanos, nosotros, los que compramos cosas plásticas o productos que contienen plásticos de un solo uso. Bueno, y más allá de lo anterior, ¿quiénes deberían ser los responsables de este cambio? Responsables del cambio, ojo ahí, que no es lo mismo. Las empresas, un 79%. El Estado aquí aparece mucho más alto, un 70%, pero por debajo de las empresas. O sea, tanto hacerse cargo de los costos como de empujar prioritariamente el cambio, la gente hoy día señala a las empresas. El Estado aparece aquí en esta pregunta de manera muy importante, pero repito, 9 puntos por debajo de las empresas. Aquí aparecen los ciudadanos. O sea, sentimos que también estamos comprometidos. Las empresas aparecen ahí como un gran ente que debería hacer el impulso de este cambio, ¿no? Pero los ciudadanos también declaran compromiso, al menos teórico, lo cual está bastante bien. Primero cambian los discursos y después las conductas. Entonces ya decirlo, créanme, es un avance. Los comercios, más de la mitad de la gente también lo señala, y en último lugar, menos de un tercio de la población declara las fundaciones y ONG, que probablemente están ahí poniendo el hombro con tanta más fuerza que en otras instancias. Le preguntamos finalmente a la gente, creo que finalmente, su nivel de acuerdo con algunas frases, como esta por ejemplo. Creo que como sociedad debemos ir cambiando en conjunto si es que queremos disminuir el impacto del medio ambiente. O sea, sí las empresas, sí el Estado, sí los ciudadanos, pero deberíamos hacerlo en conjunto como sociedad. Y estas frases o el acuerdo con estas frases las preguntamos con esa escala de 5 puntos. Y entre el 86 y el 89% de la gente estuvo de acuerdo y muy de acuerdo con todas las frases que les mostraba, que son esa, por ejemplo, o me gustaría ver mayor difusión de la ley de plástico, estoy dispuesto a hacer un esfuerzo, me gustaría tener más información, creo que como país se debe seguir regulando. Todas estas frases la gente expresa, no vamos a decir pleno acuerdo, pero casi pleno acuerdo con cada una de estas frases. Para terminar, les dije que era cortito. La encuesta era corta, pero a nosotros nos pareció que los resultados son contundentes en señalar algunos puntos. Por ejemplo, el impacto del plástico en el medio ambiente está entre los problemas medioambientales que más preocupan a la gente en Chile. Y eso no solo lo comprobamos en este estudio, sino que, como les digo, nosotros hemos hecho otros estudios respecto a temas similares y el plástico nos aparece muy arriba. La primera vez que lo vi me sorprendió, pero ahora que lo veo repetido por segunda o tercera vez, ahora no solo me parece razonable, sino que además pudimos entender la razón de por qué era así, ¿no? La ley de plásticos de un solo uso o sus implicancias aún no están sólidamente instaladas en la mente de la gente. Yo creo que eso no le sorprende a nadie. Pero que no esté instalada sólidamente no significa que no exista. Hay gente que dice que la conoce, hay gente que dice que más o menos, que no sé qué, pero solo un 20% dice que es una cosa desconocida, que no tiene ni idea de lo que estamos hablando. O sea, hay algo flotando.
Y probablemente estas nociones en parte están sustentadas por la propia experiencia y no solo por la información, lo cual es importante porque quiere decir que la misma experiencia de la gente nos va a ir ayudando a instalar el conocimiento de esta ley y su práctica, su necesidad y su utilidad. Bueno, parece haber conciencia de que el uso del plástico de un solo uso, o más bien dejar de usar plásticos de un solo uso, va a tener un impacto positivo en el medio ambiente, pero nos encontramos de frente y chocamos hoy día con los hábitos de compra de la gente, no con la comodidad de encontrar más variedad de productos, más variedad de formatos. Eso es un obstáculo y probablemente no vamos a taclearlo solamente diciéndole a la gente, oye, usemos plásticos de un solo uso. Probablemente hay otro tipo de trabajo que hacer que tiene que ver con cómo moldeamos o reacomodamos nuestros hábitos, nuestras costumbres, incluso nuestras preferencias, ¿no? Va a ir avanzando en este camino. Y finalmente, el cambio hacia un mayor conocimiento y práctica de la ley es vista como por la gente que vive y camina por la calle como una responsabilidad que es social, compartida, donde tenemos que estar los distintos actores, la gente, las empresas, el Estado, por favor, ayuda de la ONG, súper bien ahí, y aparentemente, por lo menos en lo declarado, hay una actitud receptiva por parte de la ciudadanía, lo cual también nos parece súper positivo. Fin.